Como cada semana nos acompaña en Café y Té Fran Lozano, que es nuestro entrenador personal. Muy buenas tardes, Fran, bienvenido. Buenas tardes. Y vamos a hablar hoy de algo que a mí me está últimamente rondando la cabeza, porque siempre me dices que en todas las comidas del día hay que aportar grasa. Pero claro, luego se habla que la grasa no es buena para nuestro organismo. ¿Cuál es tu teoría? ¿En qué basamos todo esto, Fran? Pues cuando normalmente hablamos de nutrientes, cuando se estudió antiguamente los nutrientes de los alimentos, descubrieron o estudiaron que las proteínas, 1 gramo de proteína aportaban 4 gramos de calorías, 1 gramo de hidratos de carbono aportaba 4 gramos de calorías y la grasa, 1 gramo de grasa aportaba 9. Entonces, al aportar más del doble, digamos que satanizaron un poco las grasas y equipararon por igual las proteínas y los hidratos de carbono. Y no diferenciaron entre grasas, entre comillas, mala y grasa buena. También. ¿Qué es lo que debemos tomar? ¿Dónde encontramos las grasas buenas para nuestro colesterol bueno? Que siempre hemos oído el colesterol bueno y el colesterol malo. Las grasas buenas, que son las que debemos comer en todas las tomas. De comida, en todas las tomas. Parece que está dando el pecho a un niño. En todas las comidas, En todas ¿no? las comidas. Es que como son a veces 6 o 7 comidas, digo, son, bueno, todas mismo, las tomas, pero bueno, que está bien, está bien. Vamos a, bueno, un poquito de humor hay que tener también, ¿no? En cada comida hay que tener unos gramos de grasa. De grasa. ¿Que las encontramos en qué alimentos? Podemos recurrir a esta grasa fácilmente en el aceite de oliva, que siempre lo comentamos mucho, aceite de oliva en crudo, que ya sabemos que una vez que los calentamos, frito, pierde sus propiedades. Y ya sí que es grasa. Y ya es grasa saturada. Saturada. El aceite de oliva. Aceite de oliva, frutos secos, semillas. Ahí encontramos una grasa que es bastante buena, rica en omega 3. Las nueces, siempre se comenta que tiene omega 3 y va genial para el colesterol, te baja el colesterol malo y te sube el colesterol bueno. Que es el que buscamos, lo bueno. Aquí vamos a buscar siempre lo bueno, Fran. Oye, también la podemos encontrar, el aguacate es una grasa muy buena, ¿verdad? El aguacate es una grasa que lo podemos tomar, como por ejemplo yo lo incluía en la merienda, haciendo un pequeño guacamole con atún y ya tenemos las proteínas del atún y de la grasa buena del aguacate. Es curioso porque hace poquito me mandaste un artículo, por eso te he hecho esta pregunta, en el que se dejaba bien claro que la grasa sí es necesaria para nuestro organismo, la grasa buena, no la grasa animal, la grasa que encontramos en el tocino, por ejemplo, que tanto gusta, esa grasa la podemos tomar como comida trampa, como tú decías, ¿no? Muy de vez en cuando, ¿no? Claro, no hace falta eliminarla o estar en los extremos, pero la comida trampa, que es una vez a la semana, que nos gusta tanto esa pizza o ese entrecot que sabemos que está un poquito más descargado que la ternera limpia, hay una ternera más limpia, o esa pringa que pues ocasionalmente se puede comer. ¿Por qué se ha demolido tanto al tema de la grasa? Se ha descubierto que es necesaria para nuestro organismo y que no son las que perjudican a los michelines, a los flotadores, como lo queramos llamar. Claro, siempre que hablemos de grasa buena, ¿no? Claro, la grasa la han dejado tan apartada nutricionalmente hablando, o la han satanizado, como decían los médicos, los que apoyan que la grasa es buena, porque aporta más calorías que lo que son los hidratos y lo que son las proteínas. Y aparte porque es lo típico, se suele decir de lo que se come se cría. Comes grasa, acumulas grasa, pero realmente no es así. Siempre que no sea lo que hablamos de, por ejemplo, cuando comentamos el puchero, quitar el tocino, porque eso es grasa animal, que es muy saturada. Hablamos de la grasa animal. Esa es la que hay que tener más especialmente cuidado con ella. Claro, de comer menos. Los azúcares, los hidratos de carbono, es lo que cuando comes y no consumes, se te convierte en grasa. Y en grasa de la mala. En grasa de la mala. Por lo tanto, vamos a otra vez de nuevo recomendaciones
a la hora de, por ejemplo, la cena, que es la última comida y es la que ya estamos relajados y se supone que no vamos a hacer deporte ni vamos a quemar eso. Siempre en la cena el hidrato de carbono fuera. Vamos a evitarlo, ¿no? Evitarlo casi al 100%, porque ese detallito de no comer hidratos en la cena hace que estemos más saludables y que podamos guardar la línea más fácilmente. Oye, hay libros que ya hace muchos años hablaban de la revolución dietética y me has traído aquí una biblioteca que tienes tú en tu casa, que es increíble, que me decías que eran unas reliquias. Sí, Son del doctor Atkins. el doctor Atkins fue el primer médico que revolucionó el tema de los hidratos de carbono. Lo que pasa que este era un poquito radical. Este te dejaba comer, la dieta de este hombre te dejaba, mientras fueran grasa y proteína, entraba todo. Y tampoco queremos ese extremo. O sea, con esta dieta podías cenar huevos fritos, bacon, mientras que no mojaras pan en el huevo, te dejaba cenar o comer nata con fresas, porque la nata es grasa, fresa tiene bajo índice glucémico, entonces podías tener de postre fresas con nata, tal. Pero luego ya vino que es Jaime Brugos, que es la isodieta. La isodieta que vino a mejorar, sí. Las pautas que marcaba el doctor Atkins. Y ahí ya sí diferencia la grasa animal de la grasa vegetal. Claro, él no diferenciaba en ningún momento en los tipos de grasa. Recomendaba que había que tomar grasa en cada comida, que era buena para nuestro organismo, pero metía en el saco a todas. A todas. Entonces, cuando la gente hacía la dieta, evidentemente perdía peso, porque al quitarte los hidratos de carbono, se pierde. Y más por completo, entras en cetosis, el cuerpo deja de tener glucosa y recurre a la grasa como combustible siempre. Entonces, lógicamente, vas a gastar grasa. Pero tiene los inconvenientes que comiendo tanta grasa animal te va a subir el colesterol y puedes tener serios problemas de salud. Claro. Entonces, aquí ya se rectifica. En la isodieta. La isodieta es un libro, bueno, aquí está muy claro, adelgazante y revitalizadora. Así es como se califica esta dieta. Esta dieta es más o menos la que tú recomiendas aquí cada vez que vienes a Café y Té. Sí, lo que pasa es que yo tampoco soy partidario de quitar los hidratos de carbono al 100%. Porque aquí sí lo quitan. Sí, aquí lo quitan. Ahí, 100%. Al 100%. Este médico, de hecho, en su libro comenta que los hidratos de carbono no son ni nutrientes, o sea, son mero combustible. Y ese es lo que él lleva a cabo y en sus conferencias y demás, que es el gran fallo de la medicina. Comentar que los hidratos de carbono son nutrientes cuando son meros combustibles. Entonces, aunque yo utilice los hidratos de carbono como combustible, por eso lo pongo en el desayuno, a media mañana y en el almuerzo. Por la tarde y por la cena, que ya no vamos a gastar ni vamos a consumir, los quito. Por lo tanto, sí, son combustibles, pero también son nutrientes los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono nutren. Tenemos que meter en el saco de los hidratos de carbono, bueno, pues a todo lo que son pastas, arroces, el pan, legumbres. Sí, sin problema. Dentro de los hidratos de carbono podemos diferenciar los que tienen un índice glucémico alto o bajo. El índice glucémico alto. El azúcar. Eso significa que son de rápida absorción, que directamente te van a la sangre. Entonces, los que son de índice glucémico bajo te van generando energía poquito a poco, que es lo que nos interesa para que no tengamos picos de insulina y tengas esa energía porque al tener picos de insulina, la energía te la quita de la sangre y la acumula como grasa. Por lo tanto, los que lo tienen así más bajo serían legumbres, por ejemplo. El arroz, la patata, el boniato está ahí medio. También. Sí. El tema del pan. El pan es que el pan de panadería normal y corriente es que tiene azúcar. Claro. Es que tiene azúcar y sal. Tendríamos que optar por un pan integral, sin sal y sin azúcar. Sobre todo sin azúcar, porque bueno, la sal, un poquito de sodio no es malo, pero hay muchos panes hoy en el mercado que nos venden en las panaderías convencionales, que es de soja, que llevan aportes también de frutos secos. ¿Esos están recomendados?
Si Más que el pan blanco, el que solemos comer a diario. Claro, esos panes, el de centeno, por ejemplo, Sí. ahora se usa mucho porque el centeno tiene más alimento que el trigo. Claro, es un cereal mucho más rico, ¿no? Sí, y tiene más proteína. Y al hacerlo, al elaborarlo, no le ponen azúcar. O intentemos buscar uno que sea un poquito puro, sí, y que no tenga azúcar. Entonces ese pan de centeno sería bueno. El pan de centeno, vemos el de soja, incluso hay un pan de algas que yo he visto en algunas panaderías que van más allá, ¿no? Que no nos resulte extraño porque eso es más saludable que incluso el pan blanco que estamos acostumbrados, ¿no? El pan blanco lleva harina refinada, sí, que es la más, digamos, más perjudicial. Y sobre todo eso, que es que le ponen azúcar y entonces ya no es el pan en sí, lo que es la harina no engorda. Harina, o sea, engorda lo que se le echa de más. Cuando los pasteles que llevan harina, ¿por qué cuando se recomienda quítate la harina? Pero no es la harina en sí, es lo que le rodea a la harina, porque todo lo que lleva harina lleva azúcar para hacer pasteles, para hacer el pan. Entonces, directamente cuando te quitas la harina es que te estás quitando lo demás. Pero si buscas un pan limpio o que hagas en casa o de centeno y demás, con ese no tenemos problemas. Bueno, hoy lo que nos tiene que dar claro, Fran, es que además hay estudios y últimamente ha salido la noticia, pueden entrar en diferentes páginas y leerla, ¿no? Que las grasas son necesarias para nuestro organismo, siempre que las saquemos de alimentos no de origen no animal, ¿no? Sí, las grasas, el estudio o sea, leo textualmente, dice, la grasa no es la principal causa ni de los ataques al corazón, ni de ese flotador alrededor de la cintura. Y esto lo dice un grupo de médicos que hizo un estudio en 150 personas que dividieron en dos grupos y a uno le pusieron una dieta baja en hidratos de carbono y a otro grupo la dieta convencional baja en grasas. Entonces, al que tenía el grupo que hicieron la dieta baja en hidratos de carbono, o sea, que comían mayoritariamente proteínas y grasas, y bajo en hidratos, no que no comían, pero bajo. Bajo. Perdieron más peso, perdieron más grasa en proporción y conservaron o ganaron masa muscular. Ya depende de la genética de cada persona. Por lo tanto, dieta baja en hidratos de carbono, pero con la grasa suficiente de cada comida, extraída siempre, bueno, pues de esos alimentos que no son de origen animal. Sí. ¿El otro grupo? El otro grupo, pues los que tenían la dieta baja en grasa directamente, o sea, aunque también adelgazaran, pero, sí, o sea, bajaron en báscula, pero porque es que perdieron masa muscular. Claro. Perdieron masa muscular. Y bueno, los dos grupos, dice, redujeron sus niveles de colesterol, pero los de la dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas, o sea, baja en grasas y alta en grasa de omega 3. A ver, que me estoy liando un poco. Esa última parte me la tienes que decir de nuevo. Los dos grupos redujeron sus niveles de colesterol. Sí, los dos. Los dos. Porque uno bajó en grasas y el otro bajó en hidratos de carbono. En hidratos de carbono, bajaron los niveles de colesterol. Pero los que tenían la dieta alta en grasas, sí, que seguramente sean omega 3, sí, en la buena, redujeron su nivel de triglicéridos y aumentaron su nivel de colesterol bueno. Bueno, por lo tanto... O sea, bajaron el colesterol malo y subieron el bueno. Por lo tanto, vamos a tomar en cada comida lo que siempre nos dice Fran, nuestra ración de grasas, grasas extraídas de frutos secos, grasas extraídas del aguacate, por ejemplo, del aceite de oliva, más grasas del pescado azul, ¿no? También. Sí, el pescado azul. El pescado Siempre azul. Controlando los gramos en cada toma. Claro. No decir, bueno, voy a merendarme un paquete entero de nueces. No. ¿Cuántos gramos serían en cada comida para un peso medio de, como siempre hablamos, de unos 70 kilos? De nueces, por ejemplo, 10 gramos, 10 que te gramos. Aportan 5 o 6 gramos de grasa. De aceite de oliva... ¿10 gramos cuántas nueces son? 3, 4. ¿Un puñadito? ¿Y yo me puedo comer 20? Vale. Ojo, no vamos a empezar a nutrirnos ahí de frutos secos como si se tratara de un banquete, porque tampoco es bueno. No, porque entonces posiblemente engordemos. Claro. Porque si te pasas de las calorías totales, las matemáticas no fallan. 3 nueces, por ejemplo, un chorrito de aceite de oliva en nuestra ensalada. Un aguacate puede ser también. Un aguacate medianito. Medianito, no de los grandes, Si tomamos algo de pescado azul,
una sardina, un par de sardinas, un Bueno, jurel. 125 gramos de pescado. Es lo suyo. Ya nos aportan las proteínas y las grasas que nos hacen falta, ideales. Bueno, pues Fran, si queremos más información podemos buscarte en la calle San Antonio, que tienes allí tu centro, pero todas las semanas vienes a vernos y vamos a movernos un poco, que estamos un poquito solo hablando de comida y no hacemos nada de movimiento. Eso para la próxima semana. Venga, ¿te parece? A ver si tenemos algo. Venga, gracias por acompañarnos. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de la medicina hiperbárica, cómo puede ayudar también en el tema de personas que tienen difícil la cicatrización. De todo esto nos habla el doctor Rafael Sánchez, que nos acompaña desde el Centro Hiperbárico de Estepona.